calculo yo que todos saben quién soy. Yo soy Leonardo Rato. Obviamente soy profesor de Tai Chi. Y vamos a hablar un poco ahora de la historia del Tai Chi Chuan. Claro, seguramente indistintamente en la charla, si bien no es correcto, voy a usar el término Tai Chi o Tai Chi Chuan, porque lo correcto es decir Tai Chi Chuan, pero muchas veces usamos el apodo o el apócope de Tai Chi. Entonces probablemente se me escape muchas veces decir Tai Chi en lugar de Tai Chi Chuan, aunque no es, ya digo, correcto. Primero que nada quiero agradecerle a todos ustedes por venir, a la organización del Instituto Confucio, al personal del Instituto Confucio, que ha puesto tanto trabajo y tanto empeño en que este evento salga, a la universidad y en particular al señor Jim, director del Instituto Confucio, por la invalorable labor de difusión de la cultura china que viene realizando desde hace tantos años en nuestro país. Antes de empezar, me gustaría saber quiénes de los aquí presentes son practicantes de Tai Chi Chuan. 50-50 más o menos, bien. El objetivo principal de esta charla, hoy el señor Jim decía en la charla inaugural que el Tai Chi presenta, o el Tai Chi Chuan presenta, una gran diversidad de prácticas en sí mismo. El objetivo de esta charla, de hablar un poco de la historia de la disciplina, es que ustedes puedan entender cómo es que llegamos a tener esa diversidad dentro del Tai Chi Chuan. Nuestro principal objetivo es que se pueda explicar, que ustedes se lleven una idea más o menos acabada de cómo es que llegamos al día de hoy a llamarle Tai Chi Chuan a lo que le llamamos Tai Chi Chuan. Y el punto de vista que vamos a usar para tratar de explicar esto es el cómo se fue expandiendo el Tai Chi Chuan, primero dentro de China y luego en el mundo. Quiero aclarar, si en realidad fuéramos a hablar en extenso de la historia del Tai Chi Chuan, buenamente podríamos dar 3 charlas de 2 horas o 4 charlas de 2 horas. No es la idea, no queremos aburrir al público. Van a haber muchas actividades a lo largo de estos 2 sábados, así que vamos a tener un tiempo acotado de 40 minutos. Esto me va a obligar a dejar afuera muchas anécdotas, que sería muy lindo de compartir y muy enriquecedoras y muy esclarecedoras, e incluso dejar afuera de la historia algunos personajes, o apenas nombrarlos, personajes que en realidad son muy relevantes para la historia del Tai Chi Chuan, muy importantes. Con el dolor del alma voy a tener que dejarlos afuera, pero es eso, para que ustedes puedan llevarse un relato más o menos redondo. Digamos que esto va a ser un esbozo de la historia del Tai Chi o del Tai Chi Chuan. Hay una imagen para hablar de la expansión del Tai Chi Chuan. No es mía, pero a mí me gusta mucho, es muy gráfica, que lo compara a tirar una piedra en un estanque, ¿no? Cae la piedra y se generan una serie de ondas, una serie de círculos concéntricos que se van expandiendo desde ese centro a la periferia hasta abarcar toda la superficie del espejo de agua. Del mismo modo, o de modo análogo, el Tai Chi Chuan se expande, primero dentro de China y luego en el resto del mundo, en lo que podríamos llamar círculos concéntricos. Si sigo con esa analogía, podríamos decir que la piedra que da inicio a nuestro relato cae en la aldea Zhenjiakou. La aldea Zhenjiakou, ustedes pueden verlo ahí en el mapa, es un poblado que está al sur de Beijing, un montón de kilómetros, saben que China es grande, y podemos estar más o menos seguros dentro de la inexactitud que tienen todos los relatos de esa época, pero podemos estar más o menos seguros que durante todo el siglo XVIII se practicó Tai Chi Chuan. Esto que acabo de decir en realidad no es del todo correcto. En esa época no se llamaba Tai Chi Chuan. Lo que se practicaba en la aldea Zhenjiakou era un arte marcial que se conocía como puño largo. Pero para facilitar el relato y que sea más fácil de seguir, lo voy a llamar Tai Chi Chuan o Tai Chi ya desde entrada. Entonces decíamos que en Zhenjiakou se practicaba Tai Chi Chuan. ¿De dónde apareció el Tai Chi Chuan? Bien, desde el punto de vista histórico comprobable, o más o menos comprobable, tenemos 2 grandes versiones. La versión oficial de los pobladores de Zhenjiakou es que el Tai Chi Chuan fue creado
por Chen Guanting. Era un general que vivió a fines del siglo XVII, general de la dinastía Ming. Cuando la dinastía Ming cae, él se retira a su pueblo natal de Chenchiakou y tomando elementos de las artes marciales que él había practicado en el ejército, manuales avanzados de artes marciales que él había tenido acceso, sus conocimientos de medicina china, sus conocimientos de filosofía, etcétera, etcétera, sintetiza este nuevo arte marcial, desconocido para la época, revolucionario para la época, y lo pasa a enseñar a sus descendientes dentro de este pueblo, la aldea Chenchiakou. Pero tenemos una segunda versión, alternativa a la historia. Unos pocos kilómetros más al norte de Chenchiakou, para que se hagan una idea, una distancia como de Montevideo a Pando, realmente pegaditos, hay otra aldea llamada Chaopao. La gente de la aldea Chaopao también practicaba en la misma época, practica hasta el día de hoy, pero practicaba desde la misma época, un método de artes marciales muy, pero muy similar al que se practicaba en la aldea Chen. La gente de la aldea Chaopao dice que ese método de artes marciales, ese Tai Chi Chuan de la aldea Chaopao, viene de su patriarca, un señor llamado Qian Fa, que aprende ese arte de un monje taoísta. Y no hay muchos más datos al respecto por ese lado. Este señor aprende ese arte de un monje taoísta, lo enseña dentro de la aldea Chaopao y se lo enseña a Chen Guanting, el señor de la foto. Y ahí Chen Guanting tendría su desarrollo del estilo Chen en la aldea Chenchiakou y por otro lado habría un desarrollo de Tai Chi del estilo Chaopao. Esto son las dos versiones, cada una de una aldea, y que han sido motivo de disputa durante muchos años y hasta la actualidad entre las dos aldeas. No tenemos de momento elementos probatorios, fidedignos, como para decantarnos por una o por la otra versión. Bien, entonces, dijimos, nuestra piedra en el estanque cae en la aldea Chenchiakou. Y nuestra piedra va a caer a principios del siglo XIX y se va a llamar Yang Lu Chan. ¿Quién era Yang Lu Chan? Yang Lu Chan era, no tenemos muchos datos de los primeros años de la vida de Yang Lu Chan. Yang Lu Chan era un joven, podemos estar más o menos seguros, la mayoría de los autores serios coinciden, que era de familia pobre y que era aficionado a las artes marciales. Yang Lu Chan viaja, se entera primero de la existencia del Tai Chi Chuan estilo Chen. Una cosa que no mencioné, el Tai Chi Chuan estilo Chen se practicaba en Chenchiakou exclusivamente entre miembros de la familia Chen. Era un arte reservado, privado, secreto. Pero Yang Lu Chan se entera de la existencia de este arte y va a la aldea Chenchiakou a tratar de aprenderlo y es tomado como alumno de un maestro de Tai Chi de la aldea llamado Chen Chanxing. ¿Cómo es tomado como alumno? También no podemos asegurarlo y es motivo de debate hasta el día de hoy. Quizás algunos de ustedes, tenemos muchos practicantes de Tai Chi en la sala, hayan leído por ahí algo de historia y me van a decir, pero ¿cómo que no? Si se sabe que Yang Lu Chan fue a la aldea Chenchiakou y no le quisieron enseñar, entonces él hizo un agujero en una pared y se puso a espiar y miraba a través de la pared y ahí lo que copiaba lo aprendía. Bueno, esa historia que fue muy difundida durante mucho tiempo, en realidad está en la actualidad absolutamente desestimada como falsa. Es una historia que apareció en un libro de Tai Chi a principios del siglo XX. Nunca se molestó en desmentirla oficialmente ni la familia Yang ni la familia Chen, pero no sale de ningún lado que no sea la fértil imaginación del autor. Otros autores posteriormente se nota que les gustó, la tomaron, la fueron replicando y quedó como la versión oficial de los hechos, cuando en realidad no hay ningún testimonio que lo afirme. No está claro exactamente cuáles fueron las circunstancias en las cuales Yang Lu Chan fue tomado como discípulo o alumno de Chen Chanxing. Aclaro esto
porque varias veces va a pasar en la historia del Tai Chi que una versión se populariza y en realidad no tiene el más mínimo asidero. Es a alguien que se le ocurrió decirlo o alguien que toma un elemento de la historia sobre el cual se sabe poco y empieza a fabular en función de lo que a él se le ocurre que debería haber pasado. Personalmente yo considero que no le hace mucho bien a nuestro arte esto, sobre todo si queremos que se nos tome en serio en algunos círculos. Bueno, la cuestión, siguiendo con nuestra historia, es que Yan Luchan viaja a la aldea Chenchakou, es tomado como alumno de Chen Chenzin y permanece así un periodo que según los autores va a variar entre 20 y 30 años aprendiendo Tai Chi Chuan. Al cabo de ese tiempo abandona la aldea, se ha transformado en un maestro, él mismo, y regresa a su pueblo natal, Huangpingfu. En Huangpingfu entra al servicio de una familia muy poderosa de la zona, la familia Gu. Los Gu eran de ascendencia manchú, los manchúes gobernaban China en ese momento, la familia Gu tenía vinculaciones con el gobierno y a su vez eran muy ricos comerciantes. Y entra como instructor de Tai Chi, instructor de artes marciales, de los 3 hijos de la familia Gu en su pueblo natal. Permanece un tiempo en este cargo, no está muy claro cuánto, no tenemos muchos datos fidedignos, y la propia familia Gu lo apadrina, lo promociona para que ascienda socialmente yendo a enseñar artes marciales a la capital, a Beijing. Yo me imagino que le dijeron, bueno, señor Yang, usted en realidad está para más que para este pueblito perdido en el medio de la nada, vaya a la capital. Le organizan el viaje, le hacen los contactos en Beijing, Yan Luchan viaja a Beijing. Aquí hay un periodo que lamentablemente no tengo tiempo para contarles anécdotas porque realmente hay muchas anécdotas interesantes y divertidas sobre el viaje de Yan Luchan hasta Beijing. Tuvo muchos enfrentamientos con muchos artistas marciales. Recuerden, en esta época eminentemente estamos hablando de un arte marcial. Servía para pegarle a la gente. Y Yan Luchan no tenía demasiado problema en demostrar su arte a cualquiera que quisiera retarlo, al punto que llega a la capital con el apodo de Yang el Invencible. Dentro de Beijing hace una carrera también bastante meteórica, en el cual en poco tiempo pasa a ser profesor de artes marciales dentro de la Ciudad Prohibida. La Ciudad Prohibida, no sé si todos saben, es un conjunto de edificaciones muy grandes, la residencia del emperador. Es un enorme conjunto de edificaciones donde vivía el emperador, la familia real, los cortesanos, los funcionarios de palacio, la guardia real. Y Yan Luchan entra a enseñar artes marciales así y en poco tiempo pasa a enseñarle artes marciales a la propia familia real. Pasa a ser profesor de artes marciales de la familia real, que era el cargo más alto en cuanto a rango y a su vez el cargo más honorífico al que un artista marcial de la época podía aspirar. Estamos hablando del año más o menos 1850. En este momento ocurre otra anécdota bastante relevante, que es que un poeta que vivía en el palacio, un poeta de la corte, ve uno de los enfrentamientos que Yan Luchan solía tener con retadores en la Ciudad Prohibida y queda tan impresionado, tan conmocionado por la increíble habilidad que había visto en el maestro, que escribe un poema que en uno de sus versos reza: las manos que sostienen el Tai Chi hacen temblar al mundo. Tai Chi, yo no sé si todos conocen, cuando hablamos de Tai Chi solo estamos hablando del concepto metafísico, filosófico chino de la interacción de Yin y Yang, ¿no? Todos ubican el simbolito de los 2 pececitos. Entonces, las manos que sostienen el Tai Chi hacen temblar al mundo. A partir de ahí, el arte marcial que practicaba Yan Luchan, que ya digo en la aldea Chen se le llamaba boxeo largo, aparentemente Yan Luchan lo llamaba el boxeo de algodón, o el boxeo que neutraliza, o el boxeo de los cambios, pasa a llamarse Tai Chi Chuan. Chuan, puño, boxeo del Tai Chi. Y esa es la primera vez que se empieza a usar esta denominación aparentemente para esta arte. En ese momento también ocurre otro hecho relevante para lo que es la historia del Tai Chi Chuan. Ese señor que vemos en la foto
llamado Gu Yuxiang. Gu Yuxiang había sido uno de los alumnos de la familia Gu, a los que le había enseñado Yang Luchang en su pueblo natal. Había alcanzado un muy buen nivel de Tai Chi y se había hecho muy amigo de Yang Luchang. Incluso viaja a la aldea Chen a perfeccionarse, nunca llega a la aldea Chen, se queda en la aldea Chao Pao estudiando Tai Chi. No vamos a entrar en esas anécdotas. Pero le manda una carta a Yang Luchang estando en Peiqing, con un documento adjunto. En la carta le cuenta que su hermano tiene una tienda de sal, un almacén de sal, y unos empleados del hermano encuentran en el depósito del almacén, no queda claro dónde, envolviendo algo, no sé cómo, un texto. Los empleados ven que es un tratado de artes marciales, entonces se lo dan a su patrón, el patrón lo mira y ve que es un tratado que habla de Tai Chi Chuan, entonces se lo hace llegar a Gu Yuxiang y Gu Yuxiang se lo hace llegar a Yang Luchang. Este hecho es extremadamente relevante por dos cosas. El tratado es un tratado que se conoce como el Tratado de Tai Chi Chuan. Es un texto teórico sobre Tai Chi Chuan que habla de filosofía, de estrategia y de metodología de práctica del arte. Está firmado por un señor Guan Songyue y en una de sus partes le atribuye la creación del Tai Chi Chuan al inmortal taoísta Chan Sanfang. Entonces, decía, este tratado es importante por dos cosas. La primera, es la primera vez que tenemos un tratado público, o que ve la luz pública, sobre teoría del Tai Chi Chuan. Hasta ese entonces, el Tai Chi Chuan era un arte eminentemente práctico que se transmitía de forma oral. Si en la aldea Chenchiakou o en la aldea Chao Pao habían tratados teóricos acerca de Tai Chi Chuan, no lo sabemos, es motivo de discusión. Lo que sí podemos estar medianamente seguros es que ni Yang Luchang ni Gu Yuxiang habían tenido acceso a ellos. La primera vez que aparece un documento teórico que se empieza a difundir en el pequeño pero creciente grupo de practicantes de Tai Chi Chuan es con este tratado. A partir de este momento, distintos practicantes que van alcanzando un grado mayor o menor de maestría empiezan a escribir sus propios tratados que todos, por lo menos en un primer momento, están basados de forma directa o indirecta en este tratado de Tai Chi Chuan. El segundo punto relevante es la primera vez que aparece en la historia Chan Sanfang como creador del Tai Chi Chuan. Un inmortal taoísta, es un personaje semilegendario. Hay autores que sostienen que existió, hay autores que sostienen que no existió. Se lo sitúa indistintamente entre los siglos X y XIII de nuestra era. Y a partir, ya digo, del siglo XIII más o menos, por lo menos, se lo reconoce como un sabio taoísta, un iluminado taoísta, un inmortal taoísta, es venerado, tiene templos en su honor, pero no se lo había vinculado directamente con artes marciales durante mucho tiempo. Entre el siglo XIII y el siglo XVII no hay ninguna mención de él como practicante de artes marciales. A fines del siglo XVII aparece un texto en el cual dice, es un texto que en realidad no es referido a él, pero en uno de los párrafos menciona que existe una cosa que se llama la Escuela Interna de Artes Marciales. El texto bastante parcial dice que es muy superior a la Escuela Externa de Artes Marciales, que está representado por las artes Shaolin, ya que la Escuela Interna es de origen taoísta y fue creada por Chan Sanfang. Y es la primera vez que se menciona a Chan Sanfang como practicante de artes marciales, aunque no se especifica ni en qué consistía la escuela interna ni qué artes marciales la componían. Y no sabemos, no tenemos ningún dato nuevo hasta 200 años después, ya digo, alrededor de 1850, cuando aparece este tratado que lo vincula directamente con la creación del Tai Chi Chuan. Aclaro, en realidad, a ciencia cierta, los únicos datos que tenemos sobre el linaje son estos.
por ahí también circulan un montón de historias donde cuentan que Chan Sanfen cazaba halcones al vuelo gracias a su Tai Chi, partía tigres a la mitad gracias a su Tai Chi. Nuevamente, todo esto son elaboraciones, lucubraciones posteriores. Lo que sí se sabe es esto que les estoy contando. Ahora vamos a dar un pequeño salto, digo, estamos en 1850 más o menos, vamos a saltar a las primeras décadas del siglo XX, digamos entre 1910 y 1930 más o menos. En ese periodo ocurren dos o tres cosas relevantes. La primera, se definen en las grandes ciudades, Beijing y Shanghai, 5 estilos principales de Tai Chi Chuan. Teníamos el estilo Chen, cuyo cabeza era Chen Fa-Ke. Por primera vez a principios del siglo XX, un cabeza del estilo Chen viaja a Beijing a enseñar. Por primera vez sale un cabeza del estilo y va a una gran ciudad a enseñar. El estilo Yang continúa su linaje con Yan Chenfu. El estilo Gu del señor Gu Yuxiang, que mencioné, el de los textos de sal, se transforma en Gu Hao porque en la línea de transmisión aparece ese señor llamado Hao Wei Chen y se le cambia el nombre a Gu Hao sobre todo para desambiguarlo con un nuevo estilo Gu que aparece en Beijing de un alumno de la familia Yang llamado Gu Qiangchuan. Y el señor Hao le enseña a un gran artista marcial, gran difusor, gran investigador de las artes marciales, que ya era maestro de 2 artes marciales más, de Pa Kua Chan y de Xin Yichuan. Él aprende Tai Chi con Hao Wei Chen y sintetiza su propio estilo de Tai Chi. Y estos son los estilos que aparecían en las grandes ciudades a principios del siglo XX. Por eso son actualmente reconocidos como los 5 estilos familiares o los 5 grandes estilos. Chen, Yang, Gu Hao, Gu y Sun. Lo otro que ocurre es que ya a esta altura, entrados en el siglo XX, empieza un interés muy grande por varios maestros. Quizás la punta de lanza sea Yan Chenfu, que era cabeza del estilo Yang en esa época, por usar el Tai Chi Chuan como un método de fortalecer al pueblo y que mejorara su salud. China venía por una época muy complicada, el pueblo venía muy castigado por guerras, por miseria. No voy a ahondar en el tema. Personalmente creo que si uno quiere entender bien la historia del Tai Chi Chuan, debería estudiar un poco la historia china entre los siglos XIX y XX. Es imposible entender algunos acontecimientos si no tenemos una perspectiva de lo que estaba pasando en la sociedad china en ese momento. Pero bueno, Yan Chenfu entonces decide que, Yan Chenfu digo como punta de lanza, hubieron varios maestros con la misma tesitura, que el Tai Chi Chuan era una herramienta muy importante para fortalecer al pueblo chino. Entonces decide popularizarlo, decide difundirlo de forma masiva. Para lograrlo, él hace modificaciones a su estilo, no a las bases de su estilo. Eso quiero dejarlo claro. Lo que se modifica es el método de enseñar y el método de practicar. Antes de esta época era, no voy a decir relativamente común, pero por lo menos no era demasiado extraño que hubiera lesionados y lastimados algunos medios de seriedad en las prácticas de Tai Chi. Era un arte marcial. Él modifica el método de enseñanza y lo empieza a difundir en forma masiva. Este es el momento en el cual la balanza empieza a inclinarse dentro de los objetivos de Tai Chi. Ya deja de ser tan preponderante la parte marcial y empieza a ser de mayor peso la parte de salud y fortalecimiento espiritual, por así decirlo. Si no pasa a tener más peso esto que lo marcial, por lo menos están bastante más equilibrados, que antes lo marcial era lo preponderante. Tiene tanto éxito Yan Chenfu con su emprendimiento que pasan dos cosas. Primero, el estilo Yang pasa a ser el más difundido por toda China. Segundo, los otros estilos empiezan también a hacer modificaciones más o menos notables en su forma de dar clase, en su forma de plantear y de difundir la disciplina, acercándose al método propuesto por Yan Chenfu. En esta época nace el Tai Chi
tal como lo vemos hoy, tal como lo entendemos hoy, desde el punto de vista formal, ¿no? Lo que uno ve y identifica como Tai Chi en realidad empieza a verse en esta época, principios del siglo XX. Esta época de bonanza, de florecimiento del Tai Chi, se corta de forma más o menos abrupta por una serie de acontecimientos, pero el principal es la invasión japonesa a China. Los japoneses ya hacía años que estaban metidos en China, habían creado una república títere en Manchuria, pero en el 37 hacen una invasión total, una situación de guerra total. China ya por lo menos desde mitad del siglo XIX venía con guerras distintas contra las potencias imperiales, guerras civiles, pero cuando entran los japoneses realmente es un desastre. Estamos hablando de ciudades arrasadas, bombardeos, población civil arrasada. Yo realmente siento un aprecio muy grande por el pueblo japonés y por la cultura japonesa, pero en honor a la verdad, Occidente no tiene idea de los crímenes inenarrables que cometió Japón en China durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, poblaciones huyendo de la guerra, éxodos masivos, etcétera, etcétera. Entonces, la práctica de Tai Chi pasa a ser una cosa de segundo plano, básicamente porque la gente estaba ocupada en cosas más importantes como eran sobrevivir. Entonces, ya no tiene tanto auge la práctica. Termina la Segunda Guerra Mundial, los japoneses son expulsados, tenemos unos breves años de guerra civil hasta que Mao sube al poder. Se instala el régimen comunista, se crea la República Popular de China y ahí acontece el último gran hito que le va a terminar de dar forma a lo que hoy se entiende como Tai Chi o a la gran variedad de prácticas que hoy se entienden como Tai Chi, que es lo siguiente: el gobierno comunista decide, tomando un poco esta idea de los maestros de principios del siglo XX, que el Tai Chi era un arte ideal para fortalecer al pueblo chino, que imagínense, si a principios del siglo XX ya venía baqueteado, después de la invasión japonesa y la guerra civil, peor todavía. Entonces había que fortalecerlo, había que mejorar la salud, se decide que mediante el ejercicio es lo mejor y se decide que el mejor ejercicio es el Tai Chi Chuan. Se arma una comisión integrada por maestros representantes de los 5 estilos, algunos representantes oficiales, otros no, otros practicantes avanzados, y gente del gobierno, con la idea de armar una rutina combinada con movimientos de los 5 estilos. 5 estilos, los 5 estilos principales que mencioné. La comisión fracasa estrepitosamente. Dicen que básicamente por 2 motivos. Uno, porque era muy difícil amalgamar movimientos de los estilos distintos, y otro porque también dicen que los maestros cada uno tiraba para su lado, quería que su estilo tuviera preponderancia sobre los otros. Están un periodo largo de tiempo reuniéndose, no llegan a nada, entonces el gobierno corta por lo sano, disuelve la comisión y le encarga a un miembro del gobierno, de lo que sería el Ministerio de Deportes de la época, que era practicante de Tai Chi Chuan, que había estado en la comisión, que él hiciera una forma oficial de Tai Chi para que el gobierno la difundiera. Esto es una asociación deportiva que hubo, hay varios maestros de Tai Chi en la foto, esta es una foto histórica muy famosa, esto es del principios del siglo XX, esto es del 30 y poco. Ese señor decía, el que creó, o el que fue encargado de crear la rutina, de nombre Li Tianchi. El señor Li Tianchi era un practicante reconocido, dicen que un maestro, del estilo Sun de Tai Chi Chuan. El gobierno le encarga que haga una forma que sí o sí tenía que estar basada en los movimientos del estilo Yang de Tai Chi Chuan. Porque se consideraba que era el más difundido en ese momento, entonces para popularizarlo más fácilmente decidieron basarlo en eso. El señor Li Tianchi, que, ya digo, practicante de Tai Chi Chuan del estilo Sun, no estaba profundamente familiarizado con el estilo Yang, igualmente, con mucho pundonor, con mucha entrega a la causa, crea una secuencia de movimientos, que es la llamada secuencia oficial de 24 movimientos de Tai Chi Chuan basada en el estilo Yang, o, como también se la conoce,
forma oficial estandarizada de Pei-Ching, o como se la llama mucho de entre casa, la forma de 24 movimientos del estilo Yang. Claro, como verán, si bien se reconoce o se la llama del estilo Yang, está basada en los movimientos, pero fue creada por alguien que no practicaba estilo Yang. Yo no digo que sea mala forma, no me entiendan mal. Obviamente me tiré la camiseta porque practico estilo Yang tradicional. Lo que sí aclaro es otra cosa. Estamos hablando de algo que es distinto. Se parece mucho externamente, pero es un universo paralelo. Cada cual practica lo que le guste y lo que lo llene. Pero en honor a mis maestros, debo hacer esa aclaración. Con la creación de esta forma ocurren dos cosas. La primera, el Tai Chi Chuan por China se empieza a difundir mucho, esta nueva modalidad de Tai Chi Chuan, porque obviamente está respaldada por el gobierno que empieza a promover su práctica. Y la segunda, la forma de 24, su creación, es la partida de nacimiento de lo que algunos llamamos Tai Chi Chuan moderno, en contraposición con el Tai Chi Chuan tradicional. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta este entonces, el Tai Chi Chuan se practicaba en estilos. Ustedes me han escuchado nombrar estilo Yang, estilo Chen, estilo. En ningún momento dije que es un estilo. Un estilo es un cuerpo completo de conocimientos, completo en sí mismo, cuyo objetivo principal es enseñar el arte a los practicantes. Es un cuerpo didáctico entero que consta de varias partes. Formas a mano vacía o con armas. Algunos estilos tienen ejercicios de Qigong, ejercicios de empuje de manos, trabajo en parejas con compañeros, aplicaciones marciales, ejercicios preparatorios y un largo etcétera. Eso se enseñaba todo. Uno empezaba por la forma a mano vacía, pero luego iba a seguir las distintas partes de la currícula y hasta que no completara la currícula no iba a no iba a ser experto en el arte que lo ocupaba. Esto cambia radicalmente cuando se crea una secuencia aislada de movimientos. Va a haber un montón de practicantes de Tai Chi Chuan a partir de ese momento que lo que van a saber es una secuencia de movimientos que no tiene otras partes que la complementen. Dentro de los estilos las partes se complementan unas a otras, están imbricadas unas con otras. Cada cosa que yo hago me ayuda a entender las otras. Es un cuerpo entero. Por primera vez tenemos una secuencia de movimientos aislada y se empieza a entender que yo practico Tai Chi Chuan practicando una secuencia aislada. Esto es un cambio de paradigma. Bueno o malo, no soy yo quien para decirlo. Nuevamente, sobre gustos los colores, como dicen los españoles. Lo que sí es un cambio bastante grande de qué se entiende por Tai Chi Chuan y qué se entiende por practicar Tai Chi Chuan. A su vez, no creo que fuera el objetivo primario de la forma de 24 movimientos, pero genera una pequeña reacción en cadena porque la forma de 24 movimientos se empieza a usar para competir y para hacer exhibiciones. Entonces entra un factor que hasta este momento no tenía mayor peso dentro de la práctica de Tai Chi Chuan, pero lo empieza a tener cada vez más, que es el factor estético. Se empieza a considerar un factor a tener en cuenta cuando uno hace Tai Chi la parte estética. Eso es a partir de las competencias que se generan a partir de la creación de una rutina estandarizada. Antes el Tai Chi era bello, sí, pero era bello porque era bello. A partir de este momento existen ramas que buscan que se vea bello. Y eso también cambia un poco el eje de por qué practicamos lo que estamos practicando. Bien, lo siguiente, vamos a hacerlo muy rápido. A partir de aquí, dijimos, subió el régimen comunista a China. En China lo que más se empieza a practicar básicamente es Tai Chi moderno. Durante muchos años el Tai Chi tradicional queda en un plano relajadísimo. Y el Tai Chi llega a Occidente, más o menos en esta época. Se juntan el hambre y las ganas de comer. Hay un montón de maestros que se van de China, primero a los lugares cercanos, a Hong Kong, a Taiwán, a Macao, a esos lugares, y luego más lejos. Y Occidente venía de un periodo, empieza un periodo con hambre de las
filosofías orientales. El Zen, el hinduismo, el taoísmo, Tai Chi Chuan. Y entonces empiezan a juntarse los maestros que venían de China con practicantes que estaban interesados en Tai Chi. Estamos hablando de la década, principios de la década del 60, por ahí. Al Río de la Plata, como suele ocurrir, todo nos llega 10 años después. Entonces, la primera vez, si bien ya desde los 60 también había algunos experimentos, gente que practicaba medio por las de ellos, en la década del 60 llegan dos maestros que van a influenciar muchísimo la práctica en el Cono Sur y en particular en Uruguay. Son el maestro Liu Pailin, el que está abajo a la derecha, que llega a San Pablo, se instala creo que en el 78, si no me acuerdo mal. Tiene muchísima influencia de San Pablo y esa influencia se derrama hacia el sur. Y del otro lado el maestro Ma Tsung-Kuen, que se instala en Buenos Aires a mediados del 70. Tiene una influencia tremenda en Buenos Aires y en Argentina, al punto que muchas veces bromeamos con los colegas bonaerenses que todos los argentinos son peronistas y todos los argentinos que practican Tai Chi Chuan fueron alumnos de Ma Tsung-Kuen, porque realmente tuvo mucha influencia. Y esas dos influencias se terminan derramando a mediados de la década de los 80 a nuestro país, cuando empieza la difusión más o menos estandarizada del Tai Chi aquí. Bien, ya estamos sin tiempo, vamos a ir terminando. Esto fue todo medio a los trompicones, medio a la carrera. Estoy seguro que a ustedes les deben haber quedado muchas cosas colgadas, preguntas o cosas que quizás no entendieron. Lo único que espero es no haberlos aburrido demasiado. Si hay preguntas o si quedaron cosas colgadas, es lógico, yo tuve que dar saltos en la historia para poder llegar al final. Yo no tengo problema, después en cualquier momento del día que me agarren por ahí me pregunten. Si no, los medios para contactarse conmigo son públicos. En la red me googlean y encuentran mi mail y mi teléfono fácilmente, me pueden preguntar o lo que sea. Estoy a las órdenes. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir terminando por acá y en 10 minutos, una cosa así, será la próxima actividad en el gimnasio. Gracias.